¿Cómo le llamas a esto? ¿Escritura o escrituras? Es decir, en singular, escritura o escrituras en plural. ¿Cuál es el término correcto de decirle a esto? ¿Escritura o escrituras? No te vayas porque lo vamos a saber. Yo soy Silvia Rivas y bueno, soy apasionada de los bienes raíces. Me encanta aprender cada día y compartir todo esto que me ha dado la experiencia de trabajar como agente inmobiliario. Entonces, bueno, una de las cosas cuando yo comencé con los bienes raíces, de lo primero que siempre te enseñan es a saber cómo se dice, escritura en singular o escrituras en plural. Entonces, bueno, aunque escritura es esto, en singular, escrituras sería esto. Entonces, para los bienes raíces es como todo son términos legales, todo es pues todo tiene que ver con la ley, el traspaso de dominio, el tener una nueva propiedad, todo se lleva a cabo por medio de documentación. Entonces, tienen que ser términos muy específicos para cada cosa. Entonces, a veces, bueno, todo me había quedado muy claro. O sea, esto es una escritura singular, en singular, esa es una escritura. Entonces todo iba muy bien. Entonces cuando yo escuchaba a otros agentes inmobiliarios siempre les decía, no se dice escritura, se dice escritura, ¿ok? Entonces los clientes, cuando normalmente ellos me daban a vender alguna propiedad o querían que les ayudara con la venta, siempre pues, yo les pedía su antecedente, ¿no? Su antecedente de la propiedad, que normalmente consta de la escritura donde tú compraste o adquiriste la propiedad. Entonces, justo me tocó una ocasión donde un cliente llegó conmigo para ayudarle a vender un terreno, pero era un terreno grandísimo, eran bastantes hectáreas. Entonces, le dije, pues préstame tu escritura como para revisar cómo está la cosa, ¿no? Y resulta que llegó como con 3. Y esas 3 era de un solo predio. Ok, era un solo predio, sin embargo, era un terreno de bastantes hectáreas, que era un ejido anteriormente, pues fue utilizado para sembrar ahí algunas plantas, tenían cultivos y así, ¿no? Era como, primero se había usado como siembra, así es como era el destino de ese, y el uso de suelo de ese predio. Sin embargo, con el tiempo, como la urbanización fue creciendo, ese predio ya podía convertirse en algo como residencial. Entonces se empezaron a tener la idea de decir, bueno, pues vamos a venderlo. Entonces, cuando llegaban conmigo, pues querían que les ayudara. Entonces llegaron como con 3, por lo menos 3 escrituras, y yo me quedé pensando, entonces, ¿por qué se dice escritura cuando también pueden ser escrituras? Entonces ahí fue donde yo me quedé pensando, entonces, se puede hacer escrituras siempre y cuando. Ok, si era un solo predio, entonces ¿por qué había varias escrituras? Es cierto, o sea, es cierto, porque existían varias escrituras si era un solo predio. Bueno, aquí va. El detalle era que había por lo menos 3 dueños, creo que eran como 3 hermanos, que pues cada quien tenía como un polígono, así se le dice, como que había como que estaba seccionado, digamos así, ese predio. Entonces cada uno de ellos tenía una escritura. Entonces, pero todos juntos era como que todo el polígono inicial. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Entonces, por eso es que decían, este es el polígono completo, pero de aquí para acá, esta es esta escritura. Y luego de aquí para acá, esta escritura. Y el resto es esta escritura. Entonces, todo junto era 3 escrituras para un terreno, pero estaba subdividido, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando tú tienes una propiedad, una casa, un terreno donde solamente existe una sola escritura, le debes de decir escritura pública. De hecho, cuando uno abre la escritura, lo primero que te va a decir es que dice escritura. Hay veces que uno anda buscando que diga escritura y te dice acta. A veces también le dicen acta a la escritura, pero es una escritura pública. Entonces, cuando es solamente una propiedad, un solo documento notarial, y es una escritura. Y cuando ya tienes varias escrituras, pues le puedes decir
escrituras, siempre y cuando tengas varias escrituras para una sola propiedad. ¿De qué otra manera se puede tener varias escrituras de una propiedad? Ok, existen diferentes tipos de escrituras. Entonces, por ejemplo, la escritura cuando tú adquieres una propiedad, que es la compraventa, esa es una escritura. Cuando tú tienes la cancelación, digamos que en la escritura donde tú compraste tenías una hipoteca, luego hiciste la liquidación, cancelaste la hipoteca, entonces debe haber una escritura donde se llama cancelación de hipoteca, que esa se manda desde la institución de crédito donde tú tenías la hipoteca, se manda a solicitar esa escritura a la notaría pública y la notaría te expide esa escritura donde dice que ya se liquidó la hipoteca. Entonces eso se lleva al registro público, ahí puedes tener más de una escritura, tendrías la escritura de compraventa más la escritura de cancelación. Serían dos.